Estamos en la segunda parte del programa, como decimos, el primer programa que hacemos. Creo que no lo he dicho, pero el programa se llama Entre Vinos y Fogones. O sea, por si acaso queda alguna duda, ya lo ven ustedes al principio, en la careta de entrada. Está claro por qué. Los fogones los tenemos ahora en este caso a mi derecha y los vinos los tenemos en este caso a mi izquierda. Normalmente, como decía, siempre ven a cocinarnos. Han visto ustedes qué fácil es cocinar, ¿verdad? Con Miguel Álvarez. Sí, qué fácil es. Vamos, ya hasta yo me sentía segundo un pinche ayudante de él, no sé. Pero luego hay que cocinar, eso ya es otro cantar. Y hoy hemos querido traer no una bodega de vinos, sino un consejo regulador que aglutina una serie de bodegas, en este caso de Rías Baixas, que ahora nos dirán cuántas. Por eso contamos hoy con Miguel Álvarez, que ya saben que lo hemos presentado antes, que luego hablaremos un poco de su trayectoria, del restaurante del Abra de Oviedo, y con Ramón Huidobro, que es el director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas. Don Ramón, bienvenido. Don José. Ya sabes que siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Porque además uno cuando le hace una entrevista a Ramón, siempre, ineludiblemente, aprende algo. Por lo menos a mí me pasa eso. Y le he hecho unas cuantas. He estado con él, ya no sé cuántas fiestas de Albariño llevamos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos años ya en el Consejo Regulador? El día 26 de mayo, 20 años. 20 años O sea, hiciste. El jueves. No, voy a hacer el jueves. No, lo hiciste el jueves, bueno, el 26 de mayo. Pues 20 años. Dice el tango que no es nada. Madre mía. Yo estuve en una emisora 20 años y es mucho, ¿eh? Es mucho, mucho, mucho. Bueno, ya conociste a no sé cuánto, por lo menos a 3 presidentes. 3 presidentes de Consejo Regulador, efectivamente. A Marisol Bueno, a Ramón Meguidiño y al actual. Y a Juan. A Juan. Y a conselleiros, yo sé, ya conozco. Conselleiros, pero algunos cuantos. El don de él no es que conozca tanto, sino que conoce a todas las bodegas, a todos los bodegueros, a todos los que se dedican a la plantación conoce a todo el mundo. Por lo tanto, es un hombre en el Consejo imprescindible, diría yo. Él es modesto, siempre dice, no. Sí, porque le gusta trabajar un poco en la sombra, pero es un hombre que maneja muy bien el Consejo Regulador, así lo estamos viendo. ¿Cuántas bodegas en estos momentos conforman el Consejo Regulador? 187, Pepe. 187 bodegas. ¿Y cuando empezaste tú, cuántas había? Bueno, la verdad es que va un poco va por picos, ¿no? Cuando yo empecé había 162, digamos, en el año casi finales, en la primera década de los 2000, llegamos a las 210 bodegas. Eran bodegas muy chiquititas, algunas de ellas muy familiares y que poco a poco se fueron reestructurando, fueron absorbidas unas por otras y desaparecieron, ¿no? Actualmente hay 187, sí que es cierto que estamos inmersos ahora en un sistema de certificación bastante exigente que nos marca la Unión Europea y que evidentemente pues a lo mejor no todas las bodegas, sobre todo esas bodegas familiares que elaboraban para autoconsumo, pues no tienen a lo mejor esa capacidad para pasar la auditoría, aunque nosotros desde el Consejo, sobre todo los técnicos, con el rigor con el que tienen que hacer las cosas, pero eso lo hacen fácil, bueno, pues para que al final lo que nos interesa es que cada año vayamos elaborando mejores vinos y que el mercado sepa apreciar esa diferenciación. Pero sí es cierto que ese trabajo de auditoría pues también ha ido filtrando un poco pues, la calidad por un lado y por otro lado pues aquellas bodegas que a lo mejor no tenían las capacidades para estar dentro de la denominación de origen pues han ido arrinconando o quedando fuera y siguen elaborando su vino para autoconsumo, ese vino doméstico que se hacía tradicionalmente, pero ya no están en ese circuito comercial, ¿no? O sea que hablamos de allá por el año, cuando se inicia el Consejo Regulador, por 1980... A ver, el Consejo Regulador, como denominación específica albariño, nace en 1980. Es un proyecto que arranca pues, para poner en marcha una variedad que en aquel momento pues, empezaba a tener un cierto reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional, y que esto, bueno, pues es una iniciativa que parte de una serie de empresarios, bodegueros y viticultores, para lanzar esa imagen, ¿no? la imagen de la denominación, aglutinar el trabajo que se estaba haciendo en aquel momento e intentar desarrollar el territorio en base a un producto como eran los vinos que se estaban elaborando tradicionalmente en el ámbito de la denominación de origen. Esto, cuando España se incorpora a la Unión Europea, en el año 1987, la Unión Europea le dice al gobierno español que una mención de una variedad de uva no puede implicar una denominación de origen, con lo cual le dice que no podemos llamarnos denominaciones de origen albariño,
sino que tenemos que buscar el nombre de un territorio. Por la uva, Efectivamente. ¿Por qué? Porque las variedades de uva son universales. No se pueden, en aquel momento, pues ya Portugal tenía albariño, aunque no se escribe igual que la nuestra, se escribe con NH y con V. Pero ya se estaba elaborando albariño en otros territorios, pues en Sudamérica, pues estoy pensando pues en Uruguay, ya se estaba haciendo algo de albariño también pues en California, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos obliga a cambiar y a pensar en un nombre que sea geográfico. Y después, bueno, pues esas mentes sesudas son las que diseñan la palabra Rías Baixas, que en aquel momento no era tan conocida como es hoy. Pues ya la palabra, el término Rías Baixas como término geográfico, ya todo el mundo la asocia con un territorio de playa, con turismo. Pues la Diputación de Pontevedra contribuyó a prestigiar esa marca desde pues, Turismo Rías Baixas. Y luego pues ha sido un complemento perfecto, territorio, turismo, con gastronomía y vino, ¿no? Hoy pues ya ves qué ensamblaje más chulo, ¿no? Lo que pasa es que es complicado, porque fuera de Galicia, incluso en Galicia, es difícil oír dame un Rías Baixas, dicen dame un albariño, ¿no? Es algo ya que ha quedado ahí, es difícil sacarlo. Bueno, a ver, es difícil en Galicia y es difícil fuera de Galicia. Tú imagínate lo que suponía para nosotros cuando salíamos al extranjero por primera vez, cuando te ibas a Estados Unidos, etcétera, y entonces pues te preguntaban, ¿y usted qué vende? Entonces tú le decías, yo vendo albariño. Decía, ¿alba qué? Eso no le sonaba a nadie, claro. No. Y entonces decía, albariño, albariño, ¿y eso qué es? Pues es una variedad de uva blanca que se elabora pues en Galicia, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se escribe? Entonces tú le decías con ñ. La ñ no existe en ninguna máquina de escribir, ¿no? Y entonces los tíos te miraban y decían, pero joder, póngamelo fácil. ¿Y de dónde son ustedes? Entonces le decías, de Rías Baixas, con X. Y te decía, hombre, eso no es ponérselo fácil a nadie, ¿no? Sí. Bueno, pues que partiendo de una variedad desconocida, hemos conseguido crear una variedad universal, que yo creo que hoy esos 5.500 familias que viven en la denominación de origen Rías Baixas han conseguido que esa variedad se reconozca universalmente, esté considerada como pues, entre las 6 mejores variedades para vinificar vinos blancos en el mundo, y donde ya los franceses en la zona de Burdeos la utilizan como variedad, como mejorante para sus vinos. Entonces, esa ha sido la primera etapa. Y luego la segunda etapa, cuando ya hemos conseguido que la variedad sea reconocida, ahora lo que tenemos que hacer es que esa variedad se asocie y se vincule a un territorio. ¿Para qué? Para que nosotros no perdamos el origen. Hace años recuerdo que un político un político portugués en una feria en Alemania, hablando conmigo, me decía que habíamos hecho un buen trabajo, que Rías Baixas había hecho un buen trabajo, ¿no? Y yo, claro, pues por cortesía le decía que ellos también habían hecho un buen trabajo en el prestigio de la variedad, que había sido un trabajo conjunto, y él me decía, sí, pero nuestra variedad se escribe con NH y con V, y el albariño en el mundo se escribe con ñ, aunque la ñ no exista en las máquinas. Incluso en Japón. ¿Sí? O sea, los vinos en Japón están escritos y la palabra albariño es la misma que utilizamos nosotros, el término. Con lo cual, bueno, y eso es un trabajo de 5.500 familias en un territorio como Galicia, que en aquel momento no teníamos ni autopista, pocos aeropuertos y el acceso al AVE pues muy reciente. Hay que ver lo que se ha convertido, ¿no? Fíjate lo que hemos convertido, ¿no? Bueno, y como consecuencia de ese 28 de julio del 88, donde la orden ministerial, igual, el Ministerio de Agricultura y tal, bueno, a raíz de eso también sale ya las subzonas del albariño. Se crean, yo creo que empezáis con 3 subzonas, ¿no? Sí, efectivamente, en aquel momento partimos de 3 subzonas, que son la subzona del Sanlés, la subzona del Rosal. El Sanlés está más o menos como referencia en la provincia de Pontevedra, en la Ría de Arosa, en el norte, sí, efectivamente, en el norte de la provincia de Pontevedra, haciendo frontera a través de la desembocadura del río Ulla, esto pues en lo que es la Ría de Arosa. Al norte de la Ría de Arosa es provincia de La Coruña y al sur ya es provincia de Pontevedra, que es donde estamos nosotros. Pues tenemos como zonas conocidas, pues Cambados, que es un poco la capital, reconocida como la capital del albariño, pero bueno, podríamos pensar en la Isla de la Toja, Villa García de Arosa, Caldas de Reis, etcétera, etcétera. Y luego al sur, nos vamos en el otro lado, al sur ya haciendo frontera con Portugal, con el río Miño separando lo que es España de Portugal, y en el sur de la provincia de Pontevedra estaría la zona del Rosal,
La zona del Rosal coge pues, ayuntamientos como La Guardia, ayuntamientos como el Rosal o el ayuntamiento pues, de Tui, por ejemplo, que es más conocido históricamente por la Catedral de Tui. Y luego ya pues, hacia el interior, subiendo también el río Miño y haciendo frontera con Portugal y con la provincia de Orense, estaría la zona del condado. Ahí hablaríamos pues, de ayuntamientos también conocidos pues, como pues, Salvatierra do Miño, hablaríamos de ayuntamientos como Arbo, Las Nieves, La Cañiza, etcétera, ¿no? Perdón, lo que yo sí quiero aclarar es que a veces la gente lo que no entiende es que hablamos de albariños, pero en estas zonas Sí. pues también hay vinos del Rosal, también hay vinos del Condado, que no son propiamente dichos albariños, y que también se engloban dentro de la denominación de origen Rías Baixas. Sí. Esto es lo que a veces crea un poco de confusión a los que piden los vinos, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo creo que el nexo común entre todas las subzonas, entre las 5, las 3 iniciales y luego pues las que se van incorporando, es la variedad de la uva. Y la variedad de la uva es común en todos porque es el albariño. El albariño es el 98%, representa aproximadamente el 98% de la uva que se vendimia en nuestro territorio. Pero también es cierto que además del albariño tenemos otras variedades que también son autóctonas, variedades blancas y variedades tintas. O sea, Rías Baixas no es una denominación de origen de vinos blancos. Rías Baixas es una denominación de origen mayoritariamente de vinos blancos, pero también tiene autorizadas las variedades de uva tintas y también tenemos autorizada la elaboración de vinos tintos. Por eso cuando hablamos de la denominación de origen albariño, albariño no existe como tal. La denominación de origen albariño no existe porque no existe esa denominación porque la Unión Europea no nos lo permitió. Entonces existe la denominación de origen Rías Baixas, donde la variedad mayoritaria es el albariño, pero también tenemos otras variedades tintas como puede ser Pedral, Castañar, el Caíño, Mencía, etc. Y tenemos otras variedades blancas magníficas, como puede ser pues, Caíño Blanco, como puede ser Treixadura, como puede ser Godello, etc., ¿no? Y con esas variedades, en función del territorio donde se estén cultivando, se pueden elaborar vinos de la zona. ¿Por qué? Porque cuando se constituye la denominación, lo que queríamos, pues las personas que la constituyen era agrupar todo lo que había dentro. Entonces el Rosal tenía su propio vino, era un vino que se elaboraba allí, donde sí que es cierto que utilizaban albariño, pero utilizaban también el Caíño Blanco, o utilizaban también la Loureira, que es una variedad de uva muy característica por ese aroma a laurel que le aporta a los vinos. Y la zona del condado también tenía sus propios vinos, que estaban elaborados a partir de la variedad albariño, pero también podían contener Treixadura o podían tener también pues, Loureira o Caíño tal vez menos, ¿no? Tal vez Godello, ¿no? Y entonces cada uno tenía sus características, sus particularidades, sus peculiaridades y le aportaba pues, a lo que era el ámbito de la denominación diferenciación, carácter, estilo y personalidad a los vinos, ¿no? Entonces yo creo que nadie quiso romper esa tendencia y lo único que hicimos fue agrupar a todos. Poco a poco el albariño se fue comiendo pues a la mayor parte del resto de las variedades. Hoy los vinos tintos empiezan a tener reconocimiento también internacional, pero además de elaborar vinos tranquilos, que son pues esos que hemos mencionado, también elaboramos vinos espumosos, que se pueden elaborar a partir de variedad albariño, que también se pueden elaborar a partir de otras variedades, pueden ser blancos y tintos también, ¿no? Es verdad. Bueno, este año yo creo que habéis batido el récord. ¿Cuántos kilos o cuántos millones este año se recogieron? De kilos de uva, sí, pues mira, fueron 43.860.000, si no recuerdo mal, los kilos de uva que se cosecharon en el 2021. Eso vino a vinificar aproximadamente unos 29,5 millones de litros, más o menos. Nosotros tenemos un rendimiento, los viticultores tienen un rendimiento de producción máximo, no pueden producir toda la uva que quieran, está limitado por un reglamento, un pliego de condiciones que nosotros tenemos acreditado y presentado en Europa, que es un poco, por así decirlo, el ADN que identifica nuestros vinos. Y luego también hay un rendimiento, una vez que tú tienes ese rendimiento de producción por parte del viticultor, las bodegas tienen un rendimiento de transformación. O sea, ellos no cogen esa uva y pueden elaborar esa uva, de esa uva pueden sacar todo el vino que quieran. El reglamento solo les permite procesar hasta un 0,70%. Normalmente estamos en el 0,68%. O sea, de un kilo de uva aproximadamente sale una botella de vino de 0,75 centilitros. ¿Qué te parece?
Tenías razón, siempre se aprende algo. Es un libro, abierto. Y además debo decir una cosa, así como yo tengo que leerme cosas, porque si no tengo mi memoria brilla a mí por su ausencia, lo dice todo de memoria, ¿te das cuenta? Se nota que, claro, 20 años, ya ves cómo no es nada. Es mucho 20 años. Es mucho. Bueno, en tus establecimientos, tanto en el tuyo, en el de Labra, como en el Doña Concha, en Albariño, perdón, no me va a reñir don Ramón, ¿en Rías Baixas tiene salida, se pide mucho? Tiene salida y tiene presencia. Y tiene presencia además en diferentes zonas, y me gustan mucho los vinos de guarda, con lo cual tengo algún Rías Baixas de añada antigua, tengo algún Rías Baixas con madera, y menos, porque es verdad que el espumoso se vende menos, pero también lo tengo. Yo escuchaba a alguien también de otra bodega en uno de los programas que eso de blancos y tintos, pescado y carne, eso ya no existe. Bueno, a ver, obviamente me gusta la polémica. Hay sus maridajes. Yo soy de los que digo que cada uno tiene que ver lo que apetezca en cada momento con lo que le apetezca, pero obviamente siempre va a ir mejor un vino blanco con un pescado que un vino bien tinto con vino tinto. ¿Crees tú? Yo creo que sí. ¿Qué opina usted? Bueno, yo opino igual, o sea, me refiero, cada uno tiene que ver lo que le gusta y en el momento en que le gusta. Y sí que es cierto que a lo mejor esa tendencia de vinos de guarda que nosotros estamos trabajando ahora, que están trabajando las bodegas, esos vinos con crianzas, esos vinos con lías, a lo mejor ya son vinos más reposados y vinos con más estructura, sí que te abren la puerta a lo mejor a algún otro tipo de maridajes diferente al propio del marisco, al propio del pescado, ¿no? Incluso puedes estar pensando ya, pues a lo mejor en carnes blancas, o a lo mejor pues en a lo mejor carnes más grasas, porque esa acidez te ayuda a limpiar la boca, pensando pues a lo mejor en un cochinillo, o pensando pues en un lechazo a lo mejor también, ¿no? O sea que, pero a mí pues los vinos, tanto blancos como tintos, me gustan con cualquier comida, y depende de la compañía, depende del momento del día, y depende de, efectivamente. Por ejemplo, soy estacional. Me gusta más ver, en invierno prácticamente no veo blanco, y en verano prácticamente no veo tinto. Soy estacional. Sí, me pasa con el pescado y con la carne. Por el fresco, porque incluso los rosados, ¿no? Sí, o los espumosos. Sí. En invierno, pero en verano que están fresquitos, sí. entran, no, que sí entran. No. Eso puede ser lo que dices tú, perfectamente. Lo que te apetezca, lo que te pida el cuerpo. Bueno, ¿y tenéis metas o...? Porque estáis imparables, ¿eh? Bueno, no, tampoco no, me refiero... Estáis creciendo, ¿eh? ¿Vais a abrir alguna subzona más? No, porque solicitudes sí que tenéis. Sí, tenemos solicitudes, efectivamente. Hay solicitudes de ampliar subzonas y hay solicitudes, alguna ocasión, pues de incorporar alguna subzona más. Yo creo que por ahora no hay un objetivo claro. Además, pues estamos inmersos en un proceso, los plenos han terminado, lo que es la función del pleno finalizó en el mes de julio del año pasado, y ahora estamos inmersos en un proceso para renovación en esos plenos. Estamos pendientes de que se convoquen las elecciones, y los plenos están en funciones, con lo cual no pueden tomar ningún tipo de determinación en estos momentos, ¿no? Determinación que vincule al pleno entrante en un futuro, ¿no? Sí que es cierto que pues, el trabajo que hacemos es un trabajo más ordinario, ¿no? De ejecución de presupuestos, actividades, diseño de actividades, etcétera, etcétera. Y metas, pues evidentemente el mundo es nuestra meta, ¿no? O sea, ahí no nos vamos a parar. Creo que las bodegas y los viticultores han hecho un trabajo importantísimo en esa defensa de la calidad, en esa apuesta por lo propio, por lo original, por lo que es nuestro, lo de Rías Baixas. Y el mundo ahora mismo está empezando a reconocérselo, y cuando hablo del mundo no me refiero solamente pues la gente de España o la gente de Galicia, sino hablo del mundo, o sea, en Japón, estoy hablando de China, estoy hablando de Estados Unidos. De Japón. ¿Cuántos viajes has hecho tú a Japón? Bueno, más o menos. Desde la pandemia ninguno, pero antes iba todos los años. Solíamos ir 1 o 2 veces al año a Japón. Me habías contado alguna anécdota de que cuando ibas por la calle a veces se te movía, pero ¿qué pasa aquí? Se te movía así, ¿no? Porque ahí hay mucho terremoto, ¿no? Sí, Japón tiene grandes recuerdos para mí, fíjate. Además, a lo mejor no viene a cuento decirlo, pero estando en Japón se murió mi madre y no pude venir al entierro ni al funeral. Y recuerdo que estaba en una cena, además, y cuando me llamaron para decírmelo, una cena oficial, y bueno, pues mantienes el rictus, mantienes la cara,
y te vuelves y eso. La Pues, protección va por dentro. sí, efectivamente, pero es duro, sí. por eso le tengo bastante cariño a Japón, ¿no? Pero bueno, vamos a olvidarnos de ese tema. Pues es que, no, ahora hablando de eso, siempre me acuerdo de un chiste de mi amigo Leo Harlem, un buen amigo que siempre me cuenta, dice, esto es de Japón, que todo lo comen crudo, con lo fácil que es, colocan una sartén, ponen un poco de bacalao y como al pil pil, lo hacen en un momento, ellos no tienen ni que moverse. Es bastante simpático. Bueno, estamos entre vinos y fogones, perdón, ya ven ustedes, con un catedrático de los vinos y con un maestro de la hostelería. Que empezaste tu carrera muy joven, te marchaste a Inglaterra, viniste a Barcelona a seguir perfeccionándote. Después de perfeccionarte, como notas, te marchas para Estados Unidos. ¿A Orleans fue? Orleans, sí, Sí, señor. buena música por allí, ¿no? Bien, bien. Y alguna que otra inundación también. Sí. En Orleans, y estando allí es cuando ocurre una desgracia familiar. ¿O no? Después. Es verdad, que se me olvidaba Dubái, madre mía. Ya decía yo que si llega a estar el emérito en aquella época, tú para acá ahora no vienes. Y además estuviste en un restaurante que es el hermano del famoso José Andrés, ¿no? Sí, Mariano. Asturiano Mariano. también. Sí, ¿no? señor. Asturiano. Bueno, ahí hay una pequeña desgracia en la familia, que era uno de tus que llevaba los negocios de aquí, y tienes que hacerte cargo. Y aquí viniste y ahí está, de labra para arriba, como no paras. Yo no sé dónde sacas tiempo. No sé si te pasará lo mismo que a Ramón. No sé si vuestras mujeres os hablan, os saludan, o dejáis una foto. Mira, me voy. No, ¿cuándo vienes? No sé, pero ahí está la foto. A ver si. Yo creo que las cuidamos mucho, yo por lo menos, y él creo que también, porque si no, no habría manera. Poco tiempo, pero muy cuidado. Calidad. Eso es. Bueno, ha sido un placer, de verdad. Siempre es un placer hablar con vosotros, con dos grandes monstruos como sois, de vinos y de la restauración. Vamos a brindar, como siempre lo hacemos, hoy con un Rías Baixas, un genérico. No, él sí mira aquí, sabe cuál es, pero no vamos a descubrir. Vamos a tomarnos un vinito de estos ahora para brindar. Nos vamos a ir, este es el primer programa, espero que les guste y que nos sigan, porque vamos a estar todas las semanas con ustedes durante bastante tiempo y aquí, para toda España, para media Sudamérica y seguramente para el sur de Estados Unidos. Igual te conocen por ahí alguno todavía. Así que, amigas y amigos, brindamos, nos vamos, volvemos la próxima semana.